Gracia y paz, amados hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bienvenidos en esta preciosa tarde para poder seguir compartiendo juntos este tiempo devocional. Vamos a las escrituras. En esta ocasión vamos a leer dos versículos que se encuentran en el primer evangelio, en el evangelio de Mateo. Entonces, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 1, versículo 18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José, como cualquier otro varón con dos dedos de frente, creyó que María le había sido infiel. Su prometida había pasado 3 meses en Hebrón con su prima Elizabeth y volvió a Nazaret embarazada. Vaya sorpresa. No condeno a José por su falta de fe, Señor. Yo tampoco, si me pongo en su lugar, creo que hubiese creído esta verdad. Lo que me asombra, sin embargo, es cómo tu hijo no quiso dañar la reputación de su amada. En vez de ir casa por casa hablando mal de María, decidió dejarla secretamente para no infamarla, como nos enseña el texto en el verso 19. Así actúa el verdadero amor. Qué tristeza que haya tantas personas en la iglesia que inventan chismes, falsas acusaciones y mentiras cuando no hay nada que condenar. Pero cuando sí hay algo condenable, como el pecado de adulterio, por ejemplo, entre muchos otros pecados. Pero el verdadero amor es aquel que cubre multitud de pecados cuando ellos son llevados al arrepentimiento. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. El odio y el amor son tan diametralmente opuestos. A mí, amado Señor, ayúdame a corregir a los transgresores secretamente. Y a mí, Señor, ayúdame a ser corregido por todas aquellas personas que me preceden en la fe. Qué preciosa enseñanza nos trae esta reflexión en esta tarde. Necesitamos muchas veces, si caminamos en pecado, necesitamos ser corregidos. En este caso, José no iba a corregir a María por algún pecado, no, porque lo que ella trajo, lo que ella le dijo, lo que ella le contó, era todo verdad. Y Dios respaldó la verdad de su sierva. Pero muchas veces nosotros es necesario que tengamos que ser corregidos si no caminamos conforme a la voluntad de Dios. Y Dios dice en su palabra que es necesario que nosotros seamos corregidos por aquellas personas que nos ven caminar o actuar de manera desordenada, de manera que no glorifica a Dios. Y aunque muchas veces la corrección no es agradable, la palabra de Dios nunca dice que la corrección va a ser agradable, la disciplina no va a ser agradable para nuestra carne, pero Dios considera que sí es necesaria. Dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 13, versículo 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Aquí hay un principio que es muy importante para nuestra vida. Primero dice que aquel que detiene el castigo, aquel que no corrige a su hijo, y también podemos decir que aquel hermano que no corrige a su otro hermano que está caminando desordenadamente, no lo ama, sino lo aborrece. Porque ¿cómo mostramos el verdadero amor? Este mismo versículo dice, mas el que lo ama, aquí está hablando de cómo el padre corrige al hijo, ¿verdad? Pero también se puede aplicar a los hermanos en la fe. Dice que aquel hermano que no corrige a su hermano no lo ama, pero el que lo ama desde temprano lo corrige. He escuchado también muchas veces decir a las personas que Dios es un Dios que no castiga, que Dios es un Dios que no corrige, y eso es
falso. Vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Hebreos capítulo 12, versículo 5. La mitad del versículo dice el Señor: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y aquí Señor está con mayúsculas. Alude a la disciplina de Dios. Dice: ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, otra vez con mayúsculas, Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero ¿qué ocurre con aquellas personas que no son corregidas? Dice el versículo 9 de Hebreos 12, el versículo 8, dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Tremendas, duras estas palabras de parte del Señor, pero verdaderas. El padre que ama a su hijo lo corrige. El hermano que ama a su hermano lo corrige. Dios, que es un padre sabio a sus hijos, aquel que toma por hijo, lo corrige. Y aquel quien no es hijo, dice Dios que es un bastardo. Duras estas palabras, pero son verdad, porque se encuentran reveladas en las Escrituras. Entonces nosotros, si somos hijos, que el Señor en su misericordia mueva a nuestros hermanos, mueva al que tenga que mover, no sé, a mi cónyuge, a mi padre, a mi pastor, a algún hermano maduro en la fe, para corregirme, para disciplinarme, para decirme dónde estoy caminando de manera desordenada, y que la gracia de Dios y que el Espíritu Santo me dé el entendimiento para poder aceptar estas verdades, estas realidades. Y si estoy caminando en pecado, debo arrepentirme y debo volverme al Señor para caminar como es digno de los hijos de Dios, agradándole a Él en todo. Reflexionemos en esta pequeña meditación. Que la gracia y la paz esté con todos nosotros y que tengan unas felices fiestas. Que Dios los bendiga.